Trignum Arquitectura, capítulo 42. ¿Qué son las cimentaciones? ¿Cómo se supervisan y cómo se cotizan? Hola, bienvenidos a Trignum, el podcast en el cual te daremos técnicas, tácticas y herramientas para que logres llevar a cabo el proyecto de tu vida. Yo soy el arquitecto Enrique Ochoa y el día de hoy te voy a platicar sobre cimentaciones. Bueno, vamos comenzando primero que son las cimentaciones, claro. Eh, Como recordarán, ya hace un par de meses publicamos un post sobre trabajos preliminares de obra, en el cual te explicábamos más o menos esto y la idea es ir haciendo de cada proceso constructivo de una casa, ir haciendo estos posts. Entonces el día de hoy tocan las cimentaciones. En pocas palabras, las cimentaciones son los elementos estructurales que se encargan de distribuir el peso de una casa en el terreno. Entonces, en pocas palabras, en resumen, así funciona esto. Existen únicamente dos tipos de cimentaciones, que son las cimentaciones superficiales, que son las tradicionales que vemos en todas las casas, y las cimentaciones profundas, que son las que están hechas con pilotes. Normalmente casi nunca se hacen cimentaciones profundas, entonces lo más común es que siempre trabajemos las superficiales y en el método tradicional de construcción son zapatas corridas y zapatas aisladas las que se suelen utilizar más. En esta ocasión vamos a hablar de este tipo de cimentación, que sería la cimentación tradicional, y tal vez en otra ocasión vamos a hablar de otro tipo de cimentación, que serían las losas de concreto. ¿Cuáles son, se puede decir, lo básico para poder calcular una cimentación o para saber cómo va a ser tu cimentación? Se tiene que hacer algo que se llama estudio de mecánica de suelos o estudio de penetración estándar, también le dicen en algunos lugares. Este estudio consiste en que ponen una especie de trípode grande de ciertas medidas y ponen un tubo. El tubo obviamente es hueco por dentro. Ponen un tubo en posición vertical y ponen un peso que va desde el trípode y entra por el agujero del tubo. Entonces lo que hacen es que suben ese peso y lo dejan caer. ¡Paz! Y lo suben y lo dejan caer. Lo suben y lo dejan caer. Y van contando la cantidad de golpes que se necesitan para que tu tubo vaya entrando cierta cantidad de centímetros. Y así se hace hasta el sondeo que se solicita. Normalmente para una vivienda común y corriente sin sótano, pues pueden ser 2 metros, puede ser 3 metros. Si tienes sótanos, pues pueden ser muchos más metros. A la hora que tú haces esto, en el hueco del tubo se va quedando el material, los estratos del material que van penetrando en el tubo. Al final, lo que hacen los señores estos es que sacan el tubo y van quitando el estrato por estrato de tierra y la van guardando en unas bolsitas. Estas bolsitas se las llevan al laboratorio y en el laboratorio ellos detectan la cantidad de compactación que tiene y el tipo de material que tiene tu terreno. Al final de este estudio, ellos te mandan en su mecánica de suelos, en el documento, te mandan unos cuadritos que prácticamente todo se resume a esos cuadritos. Los cuadritos te dicen el ancho mínimo de la excavación, la profundidad de desplante, la capacidad de carga, la capacidad portante y el aspecto del asentamiento esperado. Entonces, ellos ya te están diciendo que tienes que escarbar 1 metro, tienes que hacer las cepas de 60 centímetros. Eso te va a dar una resistencia de tanto. Esta información se la mandas al que hace el cálculo estructural y él ya en base de esta información ya te hace la propuesta de cimentación y todo. Entonces, lo que hace el calculista estructural es decir, bueno, si en este punto voy a estar cargando tantas toneladas de peso, entonces esas toneladas las tengo que distribuir en tal distancia para que me soporte el terreno. Entonces, ¿cómo se supervisan los trabajos de cimentación? En nuestra página de Trignum Arquitectura en el blog, si buscan este archivo, ahí van a encontrar precisamente un checklist que hice, que ahorita se los voy a leer, sobre las cosas que debes de tener en cuenta a la hora de supervisar las cimentaciones. Lo primero es que te tienes que asesorar que la calidad y la especificación de los materiales sean correctos. Tienes que comprobar que la nivelación y excavaciones de tus cepas
estén limpias, que no tengas desechos vegetales, ni tengas basura, ni nada por el estilo. Tienes que comprobar que los trazos sean correctos, los ejes, los linderos, las distancias, dimensiones, las zapatas, todo debes de revisar que estén correctamente de acuerdo al proyecto. Hay que revisar que nuestros armados coinciden con los de los planos, que sí estemos metiendo la varilla que corresponde, que sí estés metiendo las separaciones que te están pidiendo, que estás dejando las calzas como te piden, o sea, toda la información que sea de acuerdo a los planos. Hay que considerar que vamos a tener drenajes que muchas veces cruzan las cimentaciones. Entonces hay que preparar, hay que prever eso para luego no tener que andar rompiendo ya cuando está relleno para meter un drenaje. Eh, Debes de revisar que los separadores y las calzas estén puestos de manera correcta. Debemos revisar que en la parte de abajo antes de poner la piedra o poner la cimentación que te estén pidiendo, debes de poner una plantilla de 5 centímetros de concreto. El colado debes de revisar que el tiempo que tarde en salir del concreto a que llegue a tu obra no exceda los límites que te permite la norma. Hay veces que tienes obras que están muy lejos de la concretera, entonces ahí se puede hacer ciertos arreglos, se meten algunos aditivos para que no tengas problemas, pero el concreto normal tiene un tiempo de vida útil que debes de proteger porque si no se evapora y se pierde la resistencia que necesitas. Otra cosa muy importante es que en algunos lugares, si la temperatura es menor a 0 grados, en los siguientes 2 días, o sea, checa tu pronóstico del clima, si estás muy cerca de esas temperaturas. Si va a haber temperatura de menos 0 grados en los siguientes 2 días, mejor no cueles, porque también puedes perder la resistencia y las propiedades del concreto. O el caso contrario, que si tiene temperaturas mayores a 40 grados centígrados, lo mismo, mejor no cueles y postérgalo para un día que se vea que no va a haber esas temperaturas. Las cimentaciones, ¿cómo se cotizan? Bueno, lo primero que se cotiza en el apartado de cimentaciones es la excavación de cepas. Esto junto con el retiro de material, pues no hay ningún problema a la hora de cotizar, nada más cotizas el tiempo del trabajador y le pones un porcentaje de equipo y herramienta. Al fondo de la cepa se tiene que poner una plantilla de 5 centímetros, eso también se debe de cotizar. Se debe de considerar todas las dalas corridas o las dalas las dalas de desplante corridas como aisladas. Debes de considerarla en el costo de cimentación. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, muchas veces las zapatas corridas se hacen con piedra, renchido o se hace con suelo cemento. Entonces, pues ya se considera en ese aspecto. Las zapatas aisladas normalmente son de concreto armado. La manera correcta de cotizar una zapata aislada es, primero tienes que calcular la cantidad de acero que va a llevar tu zapata. Entonces, si llevas, por ejemplo, varillas del número 3, tienes que multiplicar por el peso de la varilla, que es como 0.55 kilogramos por metro lineal. Entonces, si tienes una zapata de 1 metro por 1 metro, pues bueno, pues ya tienes que cada varilla, cada bastón te va a pesar 0.55 kilogramos. Si vas a tener 10 varillas, pues ya son 5.5 kilogramos. Si del otro lado es lo mismo, pues entonces ya vas sumando todo el peso de la varilla y te da un peso en kilos. Obviamente le tienes que aumentar un pequeño factor en cuestiones de desperdicios. El acero siempre te lo venden por kilos, entonces multiplicas la cantidad de kilos por el precio del acero y eso lo multiplicas, le sumas el costo del colado y la mano de obra. Entonces ahí tienes el costo de una zapata, por ejemplo, y así se hace por cada uno de los elementos. Otra cosa que debes de tener en cuenta en el apartado de cimentaciones es el anclaje de castillos. En la dala de desplante, tú debes dejar, bueno, en la nivelación de dala de desplante debes dejar unos huecos donde vas a incrustar los castillos y los castillos los vas a colar para que queden amarrados a la cimentación. Entonces también se considera esto en esa partida de cimentación. Una vez que ya tienes tu zapata corrida, tu desplante, después de eso tienes que meter una nivelación. La nivelación normalmente se hace con block acomodado en forma de tesón. Y esto te sirve para llegar hasta el nivel que necesitas para que te quede toda la casa al nivel, como dice el nombre.
Y por último, en algunos casos se considera en esta etapa que vas a meter las tuberías de drenaje porque más o menos se combinan los trabajos porque los mezclas al mismo tiempo. Y las redes de drenaje sanitario, las redes de drenaje pluvial también a veces cruzan por cimentación, entonces de una vez se ponen todos al principio. Entonces, como toda la construcción, pues hay que seguir las normas, hay que seguir las recomendaciones de la mecánica de suelos, claramente te dice qué es lo que tienes que hacer. El calculista estructural te va a dar tus planos, tienes que hacer lo que dicen los planos y nada más, o sea, no tienes que inventar. Mucha gente me ha tocado que me dice, oye, ¿y si mejor no hacemos la mecánica de suelos? O fíjate que el vecino vi que escarbó un metro y cosas por el estilo, la verdad es que no vale la pena. Un estudio de mecánica de suelos vale pues, barato, vale 7 8 mil pesos. Y el cálculo estructural también te va a andar costando como 10 12 mil pesos. Entonces, no creo que valga la pena, si vas a construir una casa de 1 millón de pesos, 1,5 millones, no creo que valga la pena que tú pagues, que andes escatimando 14 15 mil pesos a cambio de la tranquilidad. Otra cosa es que mucha gente cotiza, dice, bueno, pues no, pero entonces, pues vamos metiéndole, vamos protegiéndole y escarbar 2 metros de cimentación. Y vamos a protegernos y le vamos a meter cepas más anchas o más cargado del acero. También eso está muy mal. En primera, porque con ese factor de protección que estás metiendo, hubieras pagado la mecánica de suelos y el cálculo estructural. Y en segunda, es que muchas veces por lo mismo de que haces una cimentación muy cargada y muy pesada, el terreno tiene más asentamiento de lo que es necesario. Inclusive hay predios en los que al contrario, debes de hacer la estructura lo más ligera posible para que flote, como quien dice, sobre el terreno. Entonces, mi recomendación es que nunca escatimes en los estudios, nunca escatimes en el cálculo estructural, duerme tranquilo, quítate de broncas y haz las cosas que se te indican en ese aspecto. Entonces, pues es todo lo que tenía que contarte sobre este tema. Espero que te guste lo que te haya platicado y que te haya servido de mucho. Y muchas gracias por escucharnos un día más. Muchas gracias por sus valoraciones y comentarios en iTunes, Spotify, iVoox. Esto me ayuda mucho para saber que hay alguien más ahí del otro lado de este micrófono. Te invito a seguir nuestras redes. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube y prácticamente en cualquier aplicación de podcast. Muchas gracias por escucharnos. Espero que algo de lo que dijera hoy te sirva para tu desarrollo personal y profesional. Si quieres saber un poco más del tema, te invito a visitar nuestro blog en trignum.mx/arquitectura y nos vemos hasta la próxima. Saludos.